Bueno, Jacqueline, muchas gracias por participar de las entrevistas que estamos haciendo dentro del Observatorio de Reforma de la Constitución Provincial. Y bueno, como defensora general de la provincia, que estás terminando tus últimos días como en tu cargo, queríamos preguntarte si es necesaria la reforma de la Constitución Provincial. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por haberme tenido en cuenta para esta entrevista. Primero quiero decir una cosa, que me parece bárbaro que hagan este tipo de trabajo porque es fundamental el estudio del derecho constitucional. Venimos desarrollando un programa de constitucionalización del derecho. Todo hay que mirarlo desde la óptica con la perspectiva de la Constitución nacional y por supuesto provincial. Sí, me parece que hay temas que ameritan una reforma constitucional, si bien la Constitución que tenemos es muy buena, leyéndola, interpretándola bien, es una Constitución que puede sostenerse, que con una buena interpretación puede seguir teniendo vigencia, pero hay algunas cuestiones que sí ameritan un cambio. Y para vos, para una futura convocatoria de una convención constituyente, ¿se deberían habilitar las candidaturas independientes para convencionales constituyentes o tienen que ser a través de partidos políticos? Porque, por ejemplo, vos, si te gustaría a lo mejor ser convencional constituyente, ¿lo harías independientemente? ¿Te gustaría? Sí, bueno, desde un punto de vista individual o personal, claro que sí, pero creo que todas estas cosas hay que siempre analizarlas desde un punto de vista integral y desde una determinada situación, desde un Estado de Derecho y desde un Estado de Derecho democrático. Entonces, para nosotros, la Constitución Nacional establece la obligatoriedad de pertenecer a partidos políticos para poder desarrollar un cargo o por ejemplo, una función como la de convencional constituyente, porque ya de alguna manera es una especie de filtro o de control democrático que se hace y se garantiza de esa forma la participación de todos los sectores. Bien, o sea que para que me parece la ideología también de cada partido, claro, que además es importante porque no se representa solamente una mayoría, sino todos los sectores, las minorías también. Entonces me parece que el tema de los partidos políticos, bien entendido, opera como una garantía. Teniendo en cuenta que eventualmente se pueda llegar a habilitar la posibilidad de la reforma de la Constitución provincial, y siempre se habla, y el kit de la cuestión es la reelección del cargo de gobernador. ¿Qué alternativa institucional sería la más democrática y respetuosa de la voluntad popular provincial? ¿La reelección indefinida, por un mandato y nunca más? ¿Qué queda como está? Vuelvo a decir más o menos lo que dije antes. Todo hay que analizarlo situado en una determinada realidad y en una determinada realidad política y democrática de un lugar. Yo creo que las alternativas, no tengo una definición de cuál de ellas, habría que ver. A mí me parece que es buena la reelección, la posibilidad de la reelección, porque los periodos son muy cortos, 4 años. Entonces cuando vos tenés, a mí me pasa acá en la defensa, que son 6 años y te vas, cuando vos terminás de desarrollar un programa de gestión, tenés armado un gabinete, me pongo al lugar de un gobernador, ¿no? Lo dijo Jorge hace 2 días. Lo mismo dijo, bueno, viste que en algunas cosas estamos de acuerdo con Macri. Bueno, llega el momento y no te puedes presentar, porque aparte hay que tener en cuenta que tenés el control del voto popular, del partido que te proponga y del voto popular, porque si vos fuiste un mal gobernador o gobernadora, no te van a volver a votar. ¿No es cierto? El filtro también, no del partido, de las PASO y después de las generales. Exactamente, sí, de las PASO y después de las generales. Primero poder, digamos, ser postulado por algún partido, después tener las PASO, etcétera. Entonces, que esté la posibilidad. Ahora, indefinido, vuelvo a reiterar, hay que situarse en la realidad de la que hablamos, pero en Latinoamérica hubo algunos casos así de periodos indefinidos y eso trae otra problemática, que es eso de acomodarse un poco en el poder y que nadie te saque. Afecta a la República. Exactamente, afecta a la República, afecta a la democracia. También esto de, digamos, la democracia recepta el poder de la gente. El pueblo es el que tiene la soberanía, el que puede, digamos, determinar el dueño del poder. Lo vuelcan sus representantes. ¿Cómo? A través de una vía democrática.
y esa vida democrática va retroalimentando el poder. El poder no es siempre el mismo, el poder se va modificando. También, pero por ejemplo está la democracia en sentido formal, que se hagan elecciones, y la democracia en sentido material, que realmente se dé el recambio. Exacto, dentro. en contenido, no solamente en lo formal, sino también en el contenido. Porque también podemos pensar, no, que no haya reelección, cambiamos la persona, pero seguimos con una misma determinada tendencia o algo, también puede pasar. Se ha dado en provincias bien Sí, claro, una alternancia, pero entre personas de la misma familia, claro, o claro. partidos, o también gobernadores que hace más de 30 años que están... Claro, que me parece que no está bueno. Que porque también produce un acostumbramiento. Feudalistas. Claro, y produce un acostumbramiento de parte del pueblo también. Puede haber un clientelismo político. Y también hay como una zona de confort, bueno, no nos va tan mal con seguimos. Entonces yo creo, la reelección me parece que sí. Indefinida me parece que no. Y por eso otra de las preguntas era si la reelección indefinida, ¿te parece que es sinónimo de baja calidad democrática? Y se puede llegar a asumir esa definición, ese concepto, digamos. ¿Debería establecerse una limitación a la reelección inmediata para otros cargos provinciales como los legislativos, los municipales, los comunales? Vuelvo a lo mismo, todo depende del lugar, la situación, porque es distinto una comuna, una municipalidad que una gran ciudad. La limitación, vos me decías en cuanto a la reelección inmediata. La reelección inmediata. O indefinida, perdón. Indefinida. Porque, por ejemplo, a mí me pasa en este cargo, que tengo prohibido, inclusive con concurso mediante, volver a ocupar el cargo, ¿no es cierto? Y sin embargo, saquemos mi nombre, veámoslo desde el punto de vista objetivo. Cuando hay una persona en función, que va bien y que necesita un acuerdo legislativo, ¿por qué no la posibilidad de que se le vuelva a dar el acuerdo? Porque se interrumpe una gestión. Porque por mejor que sea el que venga... hay un control. Y hay un parate, un tomar conocimiento, un tiempo de aprestamiento, porque nadie llega al cargo sabiendo, hasta que vos no estás sentada, lo que vos decís en el concurso o en la campaña política, hablando de políticos, es algo que vos te imaginás. Después cuando estás en el lugar, te encontrás con la realidad. Con una pandemia que te sale en el medio. Sí, y con las cuestiones propias del cargo que vas a desarrollar. Entonces eso de la prohibición a veces no está bueno, porque a los funcionarios que son buenos, el Estado se los pierde, el pueblo se los pierde. Muchos entrevistados decían eso, que en una comuna a veces no se presenten tantas personas a cargos políticos y a lo mejor vienen a hacer una buena gestión y a lo mejor se encuentran con esa valla de que por qué se va el que está haciendo las cosas bien. Claro. Que estaría bueno que se vuelva a presentar, que vuelva a rendir, digamos, y que se lo vuelva a aprobar, no que continúe indefinidamente. Pero por ejemplo, en los casos de senadores o legisladores que están hace años. Bueno, pues aparte de qué pasa eso, hay con mucha disparidad. Algunos pueden ser reelegidos toda la vida, otros tienen prohibido nunca más en la vida, otros tienen que esperar la alternancia de otro. Entonces a mí me parece que como que los funcionarios del Estado, que todos estamos en un sistema de controles y contrapesos entre los tres poderes, debería haber más, debería ser más pareja la posibilidad. ¿Estarías de acuerdo con esta posibilidad de reelección por un periodo más como el cargo de gobernador para también el órgano legislativo? ¿Por una sola vez? Sí. Y después un periodo intermedio y después... Sí, podría ser, y que entre un poco de oxígeno a los lugares, porque yo veo algunos que están hace muchos años. De hecho, mujeres en el Senado muy pocas. Hay una sola. 18-1. Y de 18-1. Y siempre se vuelven a presentar los mismos. No tengo nada en contra de ningún senador, pero y el pueblo los vuelve a votar. Pero, digamos, ellos manejan un territorio. Entonces, a mí me parece que siempre la alternancia está buena. ¿Estás de acuerdo con que el gobernador pueda tener facultades de dictar DNU o delegación legislativa? Sí, en términos generales sí, por supuesto con sus propios límites, porque los tres poderes del Estado tienen funciones exclusivas pero no excluyentes. Entonces, por ejemplo, el Poder Judicial, además de juzgar, que es su función exclusiva, no lo excluye muchas veces de realizar actos de gobierno. Por ejemplo, todo lo que el gobierno, son conceptos básicos, ¿no es cierto? El legislativo tiene funciones de juzgamiento, por ejemplo, cuando ejercen el poder disciplinario sobre fiscales y defensores, cuando intervienen los juicios políticos, etc.
el Poder Ejecutivo a veces necesita la posibilidad en emergencia, pero tienen que ser excepcionales, justificadas, excepcionales y limitadas por la Constitución. Como la nacional. Como la nacional, sí, que igual después a veces los controles muchos no funcionan y se hace un uso abusivo. Eso no está bueno, pero eso también depende, como todo, de la realidad de situación, cómo funcionan los controles y contrapesos. Porque lo que falla son los controles. Son los controles, y como hay todo un Estado que desde sus otros órganos permite o consiente determinado tipo de actividades o de actos que no son naturales, que deberían ser excepcionales y que no hay que ordinarizarlos. ¿Estás de acuerdo con que se incorpore el balotaje? Sí, me parece que el balotaje, digamos, aumenta la calidad democrática. Porque hubo en nuestra provincia elecciones de gobernador muy reñidas, que han terminado ganando por diferencias mínimas. Muy poquito. Y a lo mejor afecta la gobernabilidad. Justamente el tema del balotaje da todo lo que haga a la mayor pluralidad, a tener en cuenta en la elección de los funcionarios, de los representantes, la mayor representatividad plural, incluyendo las minorías, es bueno y es sano para la democracia. ¿Y estarías de acuerdo que se incorpore la figura del jefe de gabinete provincial? Sí, bueno, el jefe de gabinete, no lo tengo tan pensado, pero creo que sí, es una persona coordinadora. Coordinadora de ministerios. Coordinadora de ministerios, y sí, me parece bien. Algunos dicen no, porque sumaría más burocracia, la ya existente en la provincia. No, porque los países más desarrollados todos tienen jefe de gabinete o primer ministro, digamos, que tienen esa facultad justamente de coordinar los ministros, y parece que sería un apoyo importante. Pero bueno, todo depende, también depende de las personas en las que se caiga, los grupos de trabajo en los que hablemos. Pero en términos generales, todo lo que haga a la mayor participación democrática y amplitud en la pluralidad con respecto a la representatividad es sano. Tema local, autonomía municipal. También se han dado en el último tiempo, sobre todo en Rosario, en Santa Fe, audiencias públicas del Consejo Municipal pidiendo autonomía municipal. El gobernador ha tenido iniciativa de enviar proyectos de leyes diciendo que no hace falta reformarse la Constitución para que se habilite la autonomía municipal. En tu opinión, ¿la autonomía municipal se puede hacer por vía legal o se necesita reformar la Constitución? Me parece que cabe de las dos maneras. Por supuesto, si está en la Constitución, es palabra mayor y es indiscutible. Pero me parece que no hay ningún obstáculo constitucional actualmente ni legal que impida la posibilidad de contemplarlo legalmente. Yo hace muchos años que vengo escuchando hablar de este tema, pero con respecto al contenido del tema, tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus pros para las grandes ciudades, pero aquellas ciudades más chicas, alejadas de la realidad o de menores recursos naturales y de riqueza, no sé si la favorece tanto la autonomía municipal. ¿Qué consecuencias tendría, por ejemplo, para las urbes grandes como Rosario, que tenga su autonomía? Y la autonomía es el autogobierno, porque la autarquía financiera ya la tienen. Las municipalidades y comunas son entes autárquicos, es decir, que manejan su propio presupuesto y tienen una coparticipación con lo que es las recaudaciones de rentas del Estado, digamos. El tema es, digamos, las más fuertes, las más grandes, no va a repercutir para mal, pero a mí me preocupan las más chicas y por ahí más alejadas, de departamentos que son más pobres o que... Claro, determinar también se tendría que reglamentar cuáles son bien las comunidades que pueden llegar a tener esa autonomía plena. Exactamente, porque justamente la autonomía del autogobierno, como que te largan, te quedás vos según la solito. Población, según el nivel, algunos estamos según la población, otros según el nivel de producción, porque a lo mejor hay localidades como el Gran Rosario. Eso decía, el tema de la riqueza natural o del nivel de industrialización. Nosotros tenemos una provincia muy extensa territorialmente y muy despareja en cuanto a lo que es, por ejemplo, norte y sur, son absolutamente distintas las realidades. Entonces, por ahí no todas las municipalidades están en la misma igualdad de condiciones y bueno, que, o sea, siempre que no repercuta en contra y además que no genere más burocracia y más cargos y más gastos, más problemática de funcionamiento para el propio municipio, digamos. ¿Para vos, Rosario podría llegar a tener su propia policía, de ser autónoma? ¿Sería conveniente o la policía en manos del gobierno provincial? Y no sé, me parece, la verdad no tengo muy pensado el tema, pero me parece que sería medio peligroso eso.
porque el tema de la policía es el brazo armado del Estado. Y como todo ejercicio de la fuerza, tiene que tener una legitimación muy clara y un límite muy claro. Y una misma política. Y una misma política. Ustedes desde la defensa controlan. Sí, claro. Y así todos nos encontramos con muy distintas realidades en las cinco circunscripciones que tienen que ver con la idiosincrasia, con la problemática y con el perfil de cada zona. El tema de la policía me parece que no, que debería ser centralizado, digamos, una misma policía para todo. Más allá de por ahí como por ejemplo la policía metropolitana que coadyuva, digamos, que ejerce la función, el mandato más localizado y a lo mejor más específico, más acorde a la problemática que se ve. Pero bueno, todo desprendimiento tiene que tener una maduración suficiente como para poder funcionar bien, porque si no es peor. Se trata como de la articulación de esa política de política de persecución penal común desde el Ministerio de Seguridad. Claro. Habría que ver cómo se coordina, porque claro, eso sí sería peligroso. Exactamente, exacto. ¿Debería existir la figura del viceintendente? No sé si debería, pero sí, podría ser como un ayudante. O sea, si hablamos de autonomía, tendría que estar, porque sería, si se replica el modelo de cómo funcionan los poderes, el viceintendente vendría a ser el presidente del consejo, como si fuese el vicegobernador, presidente del Senado. En Cava que está el jefe de gobierno y el vicejefe. Exacto. Para no tener que... Es una ayuda. Lo que pasa es que Cava es muy grande, es como una provincia realmente, que sea autónoma. Hay que ver las realidades. No estoy a favor de todo lo que sea aumentar el aparato estatal y generar más espacio y circuitos burocráticos para justificar cargos y demás. Podría estar en los casos que sea necesario, quizás no debería ser algo obligatorio, podría ser una opción en las grandes ciudades. ¿Consideras que es viable que puedan votar los extranjeros con residencia en la provincia? Sí. Porque pueden votar a nivel municipal, pero no a nivel... Considero que sí, porque eso hace a una igualdad de tratamiento a todas las personas y la Constitución es para todas las personas que habiten en suelo argentino. Tal cual, aparte, bueno, justamente son de esas personas que son sectores que por ahí terminan siendo excluidos. Que sí, la mayoría, aparte hay muchos migrantes. Que vienen por educación, por un montón de servicios. Sí, hay muchos migrantes. Puertas abiertas. Exactamente, por ejemplo en la escuela no te pueden rechazar porque no tengas documento. Que hace unos años atrás, más de 20 años atrás, que hubo una corriente inmigratoria bastante importante de bolivianos, peruanos. Yo tuve la experiencia de ser profesora en un colegio, en una escuela secundaria, en un sector bastante pobre, en Santa Fe, durante 10 años. Y primero a los chicos que no tenían documento, porque eran extranjeros, no se los admitían. Y ahí yo empecé con toda una campaña y logré en el Ministerio de Educación que no, o sea, no importa, en todo caso que la escuela lo acompañe a la documentación, a generar un trámite de documentación, pero digamos, la Constitución es para todo habitante, el voto es un derecho. Sí, o acceso a un montón de prestaciones que tenemos que no saben, no tienen conocimiento de salud, de educación, sí, de bueno, y también, pero no nos olvidemos que también hay una gran franja de pobreza que les pasa lo mismo, y son argentinos documentados. Sí. O sea, no me parece buena que haya gente que no pueda votar o que no pueda acceder porque son extranjeros, pero también me duele mucho y me preocupa muchísimo todo el sector social que está excluido del sistema. Que la Católica trabajó mucho en eso el año pasado con UNICEF o antes de la pandemia, que hicieron todo ese trabajo, esos estudios de campo de todos los índices de pobreza en Argentina, tan útil herramienta que brindaron para todos los que trabajamos en estos temas. Janine, cuéntame un poquito del cuestionario. En cuanto a la parte de derechos, ¿qué nuevos derechos te parece que tendrán que incorporarse? A lo mejor para justamente dar una solución desde la Constitución a todos estos problemas de la realidad, sí, sobre todo la pobreza o el por acceso... ejemplo, claro, hay cosas que por ahí a lo mejor no están directamente ligadas, pero que indirectamente sí. Por ejemplo, tener un buen consejo de la magistratura, para que haya una buena selección, transparente, sin inconvenientes, sin que haya que estar buscando, sin que dependa del gobernador, que haya un buen consejo de la magistratura. Hay que hacer una adaptación de la Constitución Provincial a la Constitución Nacional con la reforma del 94, que ahí yo tuve la suerte de trabajar en esa reforma y fui asesora en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, justamente, que fue una de las comisiones que más trabajó y que más debatió los temas, porque eran todos los temas nuevos.
y que además todos los sectores políticos tenían, algunos estaban a favor, otros estaban en contra, según la tendencia, pues digamos, aparte de todos estos nuevos derechos y garantías, tenían como una tendencia más, digamos, inclusiva, acciones positivas, todo el tema de la mujer, todo el tema de la participación ciudadana con la democracia feminista. Sí, también el tema de las justicias especiales para todos los aborígenes, pueblos originarios. Bueno, entonces, sin embargo, fue riquísimo eso, riquísimo, y salió y se incorporaron todos estos nuevos derechos de garantía, la vía data, bueno, todas esas cuestiones. Entonces me parece que sí, que hay que hacer una adaptación en ese sentido. Y siempre con esa mirada. La gente no está pidiendo la reforma de la Constitución. Pero no, bueno, pero es que en esto tenemos que trabajar los operadores jurídicos, que somos los que entendemos de esto. Porque directamente estamos, jurídicos y políticos. La Constitución daría respuesta a todas esas demandas o seguridad. No sé si daría una respuesta, porque la Constitución no. Si bien nosotros desde el derecho estamos en un proceso de constitucionalización del derecho, el derecho penal, por ejemplo, ya es como que no existe, se aplican la Constitución y las convenciones directamente. A eso tendemos y eso deberíamos hacer. Pero en general, la Constitución lo que hace es como que te da un respaldo de garantías a los derechos que después se reconocen en leyes especiales. El Estado tiene a cargo la seguridad ciudadana y a partir de ahí se da la articulación. Exacto. Lo que hay que lograr es esa contemplación. Exactamente, sí, estoy de acuerdo. Pasemos a órgano legislativo. ¿Cuál es tu opinión sobre los fueros legislativos? ¿Considera que los legisladores deben ser protegidos por la inmunidad de proceso? Yo creo que los fueros legislativos tienen que existir porque no están pensados en favor subjetivamente de los legisladores. Para darles impunidad. Claro, de uno o de otro subjetivamente pensando en la persona, sino que todo está pensado en favor del pueblo, porque lo que se garantiza es que no se coarte la libertad deliberativa, digamos, que es para lo que están. O la propia voluntad popular. Exactamente. El que llegó electo puede ejercer la voluntad de los sectores de la población, porque la voluntad popular por ahí se equipara o en el imaginario social están como que es la mayoría, y nosotros tenemos que un sistema democrático, que es digamos la esencia de la verdadera democrática, de la verdadera democracia, que es la representación de todos los sectores, de la mayoría y de los sectores minoritarios también. Pero por ejemplo está la inmunidad de arresto, la de expresión, y la nuestra, la Constitución provincial, abarca la de proceso. La de proceso. ¿Para vos eso tiene que mantenerse o no? ¿O se eso habría que estudiarlo bien, porque a raíz de algunos casos que se dieron, claro, digamos, se debatió por la galería, digamos, en las radios, en los medios, bueno, se hicieron unas denuncias, ahora vamos a ver qué dice la Corte Nacional con eso. Si es que dice algo, porque a lo mejor no lo tratan, no sé bien cómo, creo que lo abrió. A ver, no, hubo un dictamen del procurador, le preguntamos hay un dictamen de Casal, sí, pero, dice pero todavía no. Que tendría que darse una fundamentación. Sí, porque la Corte Provincial votó en un determinado sentido, pero con distintos fundamentos los votos, entonces toman como que no hay una verdadera mayoría, pero eso dijo el procurador, que hay que ver si la Corte lo toma, porque el dictamen del procurador no es vinculante, entonces eso hay que verlo. Pero el tema de los fueros, siempre todo lo que digo, que sí o que no, es desde la base de la buena interpretación en función de los beneficios de los derechos del pueblo, digamos, de la garantía del funcionamiento del Estado, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y bueno, de todo lo que, de la organización que trae consigo la Constitución. Me parece que es necesario que tengan fueros, como también los jueces y demás, mientras ejercen para no tener justamente otro tipo de presiones. Desde tu experiencia como defensora general, para vos en la provincia, ¿hay lawfare, esas persecuciones penales contra dirigentes políticos? Sí. ¿Existen? Sí, me parece que sí. ¿Y eso no es que tienen los filtros de los jueces o de los defensores propios? Sí, claro, pero los defensores, los jueces y los fiscales somos personas. Detrás de los cargos hay personas y no todas las personas somos iguales y no todas tenemos los mismos fines en la cabeza y algunos buscan justamente estas protecciones, fama, digamos. Sí, esas protecciones que vos estás haciendo mención, las constitucionales son las que ponen un freno. Exactamente, a exactamente. Así como tampoco estoy de acuerdo con que el poder disciplinario de fiscales y defensores esté en manos de la legislatura, porque ahí está pasando exactamente lo contrario. O sea, los legisladores dicen, no, nosotros tenemos que tener fuero para ser libre la deliberación y todo. Bueno, y los fiscales y defensores tienen que tener la misma garantía
que los jueces para Muy no bien. ser perseguidos políticamente. Exactamente, también no se da la persecución al revés, de parte del Exacto. Estado a los funcionarios. Es como que dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, no, nosotros tenemos el fuero, pero a ustedes lo controlamos nosotros. Entonces, bueno, va a haber jueces que van a tener miedo de decir, no, los jueces no, porque los jueces, como están en la Constitución, tienen el jury Sí. de enjuiciamiento, Que es otra forma de regulación. otra forma que brinda muchas más garantías porque es No está solamente multifacética, monopolizado claro, en la legislatura, que es un órgano netamente político. Ujú. Entonces, aparte me parece llamativo que por unanimidad todos los legisladores hayan votado esa ley. Sí, y en los contextos en los que se fueron Y dando. cuando yo puse el grito en el cielo, porque a mí me parecía que era injusto para los defensores, me dijeron, no, pero no te hagas problema, porque los defensores no hay denuncias en la legislatura, el problema es los Pero fiscales. en la institución del Pero Estado. aparte no importa, porque que no la haya, en este momento no quiere decir que no la va a haber nunca, porque donde un defensor saque libre a una persona, libre y absuelto de culpa y cargo, por una buena defensa o por inocencia de una persona a lo mejor acusada de un delito aberrante, como por ejemplo un abuso sexual infantil, el clamor popular va a ir a la legislatura, que es el órgano político, donde el pueblo va a ir, pide y se manifiesta, y le van a pedir la cabeza al defensor, y el defensor solamente cumplió con su trabajo, que a veces es difícil de transmitir, pero los defensores trabajan por la garantía del principio de inocencia, por un lado, y del debido proceso, porque somos quienes democratizamos el proceso, permitiendo que los fiscales investiguen con nuestro control, el control. De hecho, hubo a un defensor general, lo destituyeron. O sea, como que hay experiencia. Pero eso fue antes por otra cuestión, sí, pero digo, por otra cuestión, y todavía, claro, pero hubo, o sea, no hay fue experiencia. destituido, fue suspendido. Ah, fue suspendido. Y había motivos. Fue suspendido y dio motivos, porque esto no quiere decir que no haya gente que no pueda ser destituida. Por supuesto que sí, para eso están los controles, porque el que anda bien llegará al final del mandato, el que no puede ser destituido, las cabezas por juicio político, pero los demás, jueces, fiscales y defensores, tienen que tener las mismas garantías. De hecho, las provincias que modificaron sus constituciones y pusieron, teniendo en cuenta el sistema acusatorio, defensores públicos y fiscales dentro de la Constitución como órganos extrapoder, expresamente dicen, como en Entre Ríos, con las mismas garantías que los jueces. Se los tiene que considerar magistrados. Sí. Las mismas garantías. No puede ser que los jueces, que igual después El los tema es que controles. justamente hay que reformar la Constitución para que se pruebe eso. Exacto, sí. Continuando con Poder Legislativo, ¿considera que se debe mantener la bicameralidad? Senadores y diputados, sí, la verdad que en un momento me acuerdo que se hablaba de unificar la Cámara porque tiene menores costos, porque los senadores... A mí no me parece mal que estén las dos porque ambas tienen distinta función y distinta representatividad. Los senadores representan a los departamentos, como a los gobiernos, como a todas las comunas y municipalidades, una representatividad más institucional, más allá de que pueden trabajar y deberían trabajar, deben trabajar el territorio. Los diputados son representantes del pueblo, por eso son 50 contra 19. Pero siempre, digamos, a ver, hay lugares, no tengo presente ahora, donde es unicameral y hay menos burocracia, menos gasto. Sí, Cava, exactamente, Córdoba. Es más dinámico, todos participan más. Está la representación unificada, está la distrital y la poblacional en una sola cámara. Exacto. El tema son los tiempos, que a veces Claro. es conveniente que si se toma una decisión en una cámara pase tiempo para la otra, o a veces dicen no, hay que agilizar la voluntad, la decisión política, está bueno que se unifique en una cámara. Otros plantean, otros entrevistados, sobre todo el socialismo, a decir, no, que no existe un Senado, que existan como nodos, 5 nodos con representantes de cada región. ¿Te parece? Sí, podría ser, la verdad que no porque a lo lo he mejor pensado, dice que pero podría hay ser. departamentos donde... Porque lo que uno ve en la práctica es que, por ejemplo, nosotros de los 19 senadores, una mujer, 18 varones, y que la mayoría vienen repitiendo los mandatos desde hace un montón. Los diputados es más dinámico, porque las listas, aparte cuando gana la mayoría, entran 28 por la mayoría, gana uno, entran 28 por ese, hay recambio, si es otro partido, entonces hay otro juego de mayorías, minorías, se representan todas las minorías. ¿Estás de acuerdo con el recambio intermedio, o que duren 4 años?
que entren con el gobernador y que se vayan con... Me parece que 4 años es un buen periodo, porque menos de 4 años ya me parece que no alcanzás a ver nada con los tiempos. No, que duren 4 años, pero con reelecciones intermedias. Sí, bueno, pero eso hace, digamos, en la práctica dura menos, entonces me parece que es demasiado desgaste, porque 4 años, si vos me dijese que los periodos son de 8 años, sí, pero son de 4 años. 4 años en una gestión te pasa volando, no alcanzas a hacer nada. ¿Considera que las bancas de la Cámara de Diputados se tienen que distribuir todas por sistema DONT, que no exista más el 28-22? Y a mí me parece que el sistema DONT es más democrático. Y porque garantiza la pluralidad de pensamientos y de participación también en la política. En el último año, el año pasado, se presentaron como entre 9 y 11 proyectos para la reforma de la Constitución provincial, y muchas de esas propuestas establecía de que el Senado provincial se incorporaran 2 bancas más, bien, una para, sería 3 bancas, 2 para la que gane y otra para, como la nacional. ¿Estaría de acuerdo o que se mantenga una por departamento? Y no, me parece que amplía eso, digamos, la repercusión desde una mirada democrática. Me parece que no haya solamente un senador, se hayan 3 senadores por departamento. Claro, me parece que está bien porque daría mayor posibilidad de participación. Ahí sí, a lo mejor podría ser esto de los recambios intermedios, como se hace a nivel nacional. ¿Está de acuerdo con que la legislatura designa al jefe de la policía, como proponía Lifchik? Y podría ser, mira, a veces no depende de quién lo designa. Sino ¿O quién? Claro, o a quién. Todo depende de la situación, de qué es lo que tiene para elegir. En este momento, con el caos que estamos viviendo, no sé quién tiene que designarlo, pero sí que habría que prestar más atención, por lo menos que haya un acuerdo legislativo, una cosa así, que haya un control. Que haya un control y un respaldo. Vos fíjate a nosotros, acá, un simple defensor, una simple fiscal, todos los controles que tenés, y ser jefe de la policía, que manejar la mano armada del Estado. Con toda la problemática de la policía, porque el Estado deposita en la policía una confianza muy grande, porque es la que maneja la fuerza del Estado, la fuerza aplicada por el Estado en los casos que son legítimos, y hay que definir cuándo es legítimo el uso de la fuerza y cuándo no. Y nosotros sabemos que la policía, como toda fuerza de seguridad, son bastante, en general, propinadores de violencia institucional. Entonces, el jefe de la policía tiene que ser una persona que la tenga absolutamente clara, que sepa dónde está ubicado, cuáles son sus responsabilidades, la realidad de toda la provincia, cómo ejerce el control adentro de la policía, porque sabemos que la policía históricamente, la policía de Santa Fe, se debe una verdadera reforma policial seria, con participación activa de la legislatura. ¿Tiene que haber sindicatos dentro de la policía? ¿De trabajadores? Tengan por reclamar por sus propios derechos, porque hay muchas mujeres también que no son escuchadas. Las mujeres en la policía sufren una especial violencia de género, que es un caso típico y específico, aparte de las mujeres policías dentro del sistema, porque también dentro de la misma policía, como toda fuerza de seguridad, vertical, y se genera la posibilidad de la violencia institucional en los ascensos, en el trato, en los traslados, en los turnos. Es un tema difícil que tiene que ser profesional y tiene que tener control, control de parte de la política, sí, claro que sí. Tema paridad. ¿Debería reconocerse constitucionalmente el principio de paridad de género para el acceso a todos los cargos de origen electivo y para el órgano judicial? Bueno, yo con el tema paridad tengo una postura, o sea, por supuesto estoy absolutamente a favor de la perspectiva, de la introducción de la perspectiva de género, tanto en el Poder Judicial como en todos los ámbitos del poder y de la vida social. El tema de la paridad, a mí me parece, como fue en su momento la ley de cupo, la paridad avanza más, y además estamos en otro estado, culturalmente hablando, de cuando fue la ley de cupo hace unos años atrás, ahora. Sí. Para mí tiene que ver con las acciones afirmativas de los estados que imponen las convenciones, que son para un determinado tiempo, hasta que se logre la igualdad estructural. Son momentáneas, transitorias. Son transitorias que en tiempos históricos a lo mejor son 50 años, a lo mejor son 100 años. Pero una vez que haya una verdadera igualdad en la sociedad, una verdadera igualdad estructural en la sociedad, igualdad de posibilidades, que no tengamos que hablar de romper un techo de cristal
o de que te cuesta el doble, o de que el reloj de la mujer tiene que tener 48 horas y que no. Hoy es la mujer, pero mañana también hay otros sectores que hoy en día no se están viendo, que también necesitan acciones positivas. Exactamente, entonces en esa medida. Y además el tema de la paridad, ojo, porque en un lugar como, por ejemplo, una Cámara de Diputados que tiene 50, bueno, me parece está bien que 25 sean de mujer y 25 varones, pero por ejemplo en un Poder Judicial, porque en la Cámara de Diputados ni siquiera tenés que tener título de abogado, digamos, vos vas representando un partido que tiene una determinada ideología o representa un determinado sector de la población. Y vas como representante del pueblo, a ejercer el control político o la actividad política, netamente. Pero, por ejemplo, vos al Poder Judicial es una actividad absolutamente técnica. Entonces, a mí me parece que la paridad tiene que estar, pero no una paridad numérica, una paridad en cuanto a formación y a tener perspectiva de género en quienes eligen a las personas y no necesariamente aritméticamente tiene que haber, si entran 3 jueces, que entren 3 juezas, porque acá estamos hablando de capacidad técnica también y humana, todo el tema de la idoneidad. Sí. Entonces, si vos tenés un listado, bueno, me parece a mí que vos no podés elegir el primero y que la segunda, como tiene que ser mujer, pone a una que a lo mejor salió número 14, cuando vos tenés 13 que son, por ejemplo, abismalmente mejores que... O sea, pienso que no podés elegir todos varones, que hay que llegar a la corte, que hay que llegar a las cámaras. Vos sabés que en el mapa judicial, abajo todas mujeres, y a medida que te vas acercando a la cúpula, se van disminuyendo. Igual el famoso techo de cristal. Sí, hay provincias que directamente, sí, pero en los poderes judiciales, que son más conservadores o más estáticos, más todavía se ven. La única ministra de la Corte... Sí, pero aparte te voy a decir una cosa, que a veces tener mujer no te garantiza tener perspectiva de género. No, tal cual. Eso digo, tal cual. Tiene que estar en la perspectiva de género, la paridad, que más que en el sexo. Claro, porque se reproducen las prácticas patriarcales. Claro, es peor a veces. Exactamente. Es peor. Pero bueno, también implica una llegada a cierto lugar que antes era inaccesible. Lo mismo para la Corte Nacional. Tuvimos la experiencia... Bueno, ahora no hay ninguna. Y tuvimos 2 bárbaras, ¿no? Dos únicamente y una en dictadura, o sea, como que son lugares... Pero, o sea, te vuelvo a decir, a favor de la paridad, sí. Paridad aritmética en los ámbitos populares, en esos órganos colectivos, como son la Cámara de Diputados, de Senadores, ahí sí. Donde la idoneidad está medida en cuanto a cumplir los requisitos... En cuanto a representatividad también. Ahora, la paridad aritmética en órganos técnicos como el judicial, pienso que no puede haber todos varones, pero que también hay que tener en cuenta la capacidad y la idoneidad técnica, digamos. Ya estamos terminando, quedamos con las últimas preguntas. Órganos de control. ¿Se tienen que incorporar en la futura reforma constitucional algún otro órgano de los extras poderes, además de los del 94 que incorporó en la Constitución Nacional? ¿Se te ocurre alguno nuevo? Y, por ejemplo, Santa Fe está en deuda con el mecanismo local para la tortura. ¿Cómo es que se llama? Como el Comité Nacional contra la Tortura. ¿Viste? Que acá se presentaron varias leyes y no contar un poco eso. No está, es un comité, un órgano local para el control de todo lo que sea violencia institucional y tortura. Es impuesto por la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Y bueno, Santa Fe no tiene su organismo local. Bueno, es una Otro, por ejemplo, el órgano de revisión de salud mental, que ahora está creado por ley, pero está funcionando, digamos, no es natural, está dentro de la Defensoría del Pueblo. Y esto... Salud mental tendrá que ser también para lo que son la rehabilitación de adicciones. Exactamente. El órgano de revisión es el que controla cómo se trabaja, porque vos sabés que todo el tema psiquiátrico es un tema muy difícil y hay muchas personas bajo encierro con medidas de seguridad. No hay nada. No hay nada de seguimiento, nada. Bueno, acá se creó el órgano, pero lo pusieron en cabeza de hace bastante, de la Defensoría del Pueblo, pero no es el lugar propio, porque ese es un lugar que debía estar acá. Pero ¿qué pasa? Acá esta es otra cuestión que se tiene que tener en cuenta, que esto es un servicio público de defensa penal solamente, porque se lo creó por ley, no estaba previsto en la Constitución, para poder implementar el sistema acusatorio. Pero en realidad esto debería ser un Ministerio Público de la Defensa, donde toda la defensa pública, civil, penal y otras incumbencias que den igualdad de acceso a la justicia a toda la población, no solamente a los que cometen delitos
o son... Que se puede dar esa prestación de servicio asistencial que muchas veces se da que una persona comete un delito, se le brinda la asistencia desde lo penal, pero a lo mejor se dan cuenta que no tiene documento, Exacto. de que necesita un defensa pase, civil, representación civil, y que a lo mejor no está ni siquiera... no tiene plata para ir a un abogado particular, y esto no es una competencia con los que ejercen la abogacía, por supuesto, porque estamos hablando de gente que no tiene recursos. No está escrito en el registro Y si bien el Poder Judicial tiene una defensa civil pública, pero no es autónoma, depende del procurador que depende de la Corte, o sea que la defensa depende de los jueces, no es autónoma, es una defensa formal, una defensa pensada como auxiliar de la justicia. En cambio, el Servicio de la Defensa Penal está totalmente adaptado a la Constitución Nacional Reformada y a todas las convenciones y tratados de derechos humanos, con lo cual trabaja con estándares internacionales que es irrestricta, carácter amplio, fija su propia política. Autonomía, y no dependemos de los jueces. Te debes a la persona a la que representás sin posibilidad de discriminación. Vos sos defensor público, te viene una persona que cometió, por ejemplo, un delito contra la integridad sexual y lo tenés que atender igual, porque estás representando una garantía del Estado al acceso al derecho de defensa, para garantizar el debido proceso. En cambio, vos, por ejemplo, tenés un hijo que está con problemática de consumo problemático de estupefacientes, por ejemplo, y genera situaciones de violencia institucional, y tenés que ser pobre, pero de pobreza absoluta, para que la defensa civil te acepte. Pero si vos, por ejemplo, tenés una moto a tu nombre, te dicen, ay, no la podemos atender porque esto es únicamente para las personas vulnerables. Y nosotros sabemos que hay toda una clase media y media baja que no tiene plata para ir al abogado, y esa gente que se porta bien, entre comillas, no tiene acceso a justicia, porque esto que es amplio no podemos atenderlo porque nosotros somos defensores penales solamente. Y además hay otra situación, que los conflictos nunca arrancan como penales. Las personas no arrancan con las conductas penales, siempre tienen unas situaciones previas donde las espirales de violencia o de conflictividad o de salud o problemas de familia van creciendo y van generando una situación que hace que las personas empiecen a desviar su conducta, ya sea dentro de la familia, afuera, o salir a robar, o matar a alguien, o digamos, a cometer actos que son disvaliosos y protegidos por el derecho penal, que es un derecho chiquito así, de carácter restrictivo, fraccionario. Pero siendo lo primero que hacen, llamar a la policía y se da la penalización claro, de cualquier porque asunto. Justamente como no se está atendiendo desde otros sectores adecuados y idóneos para atender, indicados para atender ese tipo de problemática, se da la respuesta punitiva, como la respuesta rápida, y hay toda una huida al derecho penal, porque lo que se busca es la respuesta rápida. Tu inquilino te debe 2 meses y hacerle la denuncia por usurpación, porque va más rápido que si le hace un desalojo. Te drogás, te meten preso, en vez de darte un acceso a la salud. Bueno, eso, que a lo mejor se trabaja con muchas personas que son imputadas de delitos, que están atravesados, pero seriamente por el En la consumo, mayoría. Amenazas o lo que sí. Mira, el sistema penal recae en los ¿qué sectores pueden más hacer humildes, claro. o sea, ustedes no tienen forma de brindarle... Y de mil amores lo haríamos igual, pero o no lo ponen tenemos los jueces, recursos humanos para poder hacer lo ponen eso. los jueces a lo mejor en reglas de conducta, hacer tratamiento, y tampoco del Estado. No. Está esa articulación. Bueno, pero eso porque falta una defensa civil más territorial, más amplia, que no espere al que venga a tribunal, haga la cola, a ver cuál te toca de turno. Sí, bueno, tenés una camioneta vieja a tu nombre, no, mire señor, usted no. Y esa mujer a veces no sabe, ni siquiera sabe cómo hacer para ir a un abogado. Entonces el Estado tiene que estar, porque el Estado es garante no solamente de los derechos que tienen que ver con el sistema penal, sino del acceso a los derechos de toda la población, con esto de la igualdad ante la ley. Y sin embargo, las burocráticas que significa de esta forma no se garantiza la igualdad, el principio básico de la igualdad ante la ley. Jacqueline, ¿cuál es tu opinión sobre la creación del MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal vía legal? ¿Era necesario? Sí, fue necesario porque, bueno, aparte sabés que hubo un debate judicial en la Corte, que se votó 4-2, porque esto no estaba previsto en la Constitución. En la Constitución existen solamente los jueces y existe el procurador, como bueno, con las funciones que cumple en la Corte, ¿no? Como dictaminador y demás, y como cabeza del Ministerio Público. Era un Ministerio Público
con una sola cabeza, pero con la representación de dos sectores que actúan en este sistema en forma adversarial, entonces no podés, porque es esquizofrénico, digamos. Si se constitucionalizara el MPA y el Servicio Público de Defensa Penal, ¿le harían algunos retoques además de incluir, por ejemplo, la asistencia de la defensa civil a la penal? Sí, ¿algo más? Para que no es solamente la asistencia de la defensa civil, es toda la defensa pública. Toda la defensa pública. Integral. No solamente civil, también algunos otros campos como laboral, eso sí, por supuesto, priorizando a las personas, porque no vamos a atender los derechos de una empresa, sí, obviamente, siempre pensando en la gente en situación de vulnerabilidad. Es interesante, por ejemplo, que personas por ejemplo, las personas que tengan reclamos por laboral por ser están explotadas en una fábrica textil o algo. Sí, o que no tienen acceso a otra forma, porque el que puede ir a un abogado, hay excelentes abogados laboralistas que además hacen convenio cuota litis, que le respetan. Pero tiene que haber representación a las víctimas que no tienen recursos, porque el MPA, por supuesto, bueno, eso es a la comunidad, pero claro, no la representación. Y bueno, en la Defensoría General de la Nación, que es un ministerio de la defensa, tienen un cuerpo de abogados que no son defensores, son abogados representantes de víctimas, porque ellos van en calidad querellante. Porque puede haber víctimas que no tengan recursos. No tienen. Hoy en día tenés que buscar. Pero aparte a veces, a lo mejor tenés la plata, pero no tenés otros recursos como intelectuales, saber a dónde, a lo mejor simplemente que sos brillante como ingeniero, pero no tenés idea de todo esto. Entonces, yo te digo porque la gente se casa y vienen acá, vienen a la defensa nuestra, a pedir ayuda. Gente de todo tipo, y además, con toda esta diversidad que hay, el habitante, para no decir el ciudadano y no restringirlo solamente a los ciudadanos, la persona, el ser social se pierde, no sabe qué puerta ir a buscar, ir a tocar. Entonces, la puerta de acceso a la justicia es la defensa. Debería haber una sola defensa. Tal cual. Con sus distintos sectores y con la posibilidad de tener un cuerpo de abogados para representar a las víctimas. Y no solamente a las víctimas de delitos comunes, sino también a las víctimas de violencia institucional, que son las más dejadas de lado, digamos, porque generalmente son los presos o son las personas perseguidas por la policía, que por más que hayan cometido delito, el Estado no las puede maltratar. Y eso se da mucho, eso está previsto en la Convención contra la Tortura. Sí, ese organismo que está diciendo. Exacto, del Comité contra la Tortura, sí. Última pregunta, Poder Judicial que nos queda. ¿Qué reformas sugerirías para el Poder Judicial? ¿Te parece que está a la altura de un Estado moderno? Bueno, nosotros creo que tenemos un buen Poder Judicial, con una Corte que se ha ido ayornando al cambio de los tiempos. Pero la cantidad de los miembros, ¿cuántos miembros tendría que tener? En la Corte, y me parece que por lo menos uno más debería haber en la Corte, porque esto de 6, que se empata el presidente o que se integra con camaristas, termina en cuestiones, casos grandes, emblemáticos como esa quiebra concurso de allá al norte, sí, casi termina en unas manos, bueno, no importa. 7, tendría que tener 7. Sí, tendría que tener 7. El procurador tendría que seguir existiendo la figura procuradora, ¿no? Y no sé, sí, podría ser, porque bueno, mientras tenga el Ministerio Público el Ministerio Público de toda la parte civil que tiene... No, pero si se reformase la Constitución. Y no sé, bueno, a nivel nacional continúa el procurador, pero es el jefe de los fiscales a nivel nacional. Tendría que verlo eso puntualmente. Pero el número de la Corte creo que habría que cambiarlo, creo que habría que tener en cuenta el tema de la perspectiva de género, creo que tendría que tener en cuenta también una verdadera modernización y armonización de todo lo que es el sistema informático, por ejemplo, que ahí venimos, si bien se han hecho muchas cosas, sí. Por ejemplo, jueces penales, fiscales y defensores no tenemos un sistema integrado, cada uno tiene el propio, y eso no está bueno, eso genera mucha problemática y desgaste de trabajo y cosas que fracasan. No tenían estadísticas. No hay. Bien confiables. Cuando un sistema compartido, inteligente, te cruza datos y te arroja números, pero aparte, más allá de eso, que el tema de las estadísticas en la diaria, la organización de las audiencias, todo sería mucho más fácil, sí, y rendirían más la hora de trabajo y menos desgaste de los recursos humanos. Y después, en la Corte también me parece que en el Poder Judicial habría que incorporar una oficina de género y una oficina de violencia doméstica o familiar, como tiene la Corte Nacional, para hacer única boca de recepción de denuncia a todo tipo de cosas y que se haga ahí un control y una derivación, lo que es judiciable, que vaya donde tenga que ir, o al MPA o a donde sea, y lo que no es judiciable, que se acompañe, que se monitoreen los casos, que se derive a la gente a donde tenga que ir, o sea, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Trabajo, a donde fuera.
¿Y las audiencias amicus curiae? Están buenas, sí, aportan. No se les tiene mucho en cuenta acá. No se les... No se ha dado. No, No se ha sí dado. se han ¿Se ha dado. dado? Sí, No. nosotros hicimos una donde llamamos, nos acompañé en el CIP y pensamiento penal, me parece. Era por un tema de la extensión de la prisión preventiva. No tuvimos buen resultado, pero tuvimos el amicus curiae. Y cuando yo era... ¿Se habilitó allá en Santa Fe Sí, o acá? sí, acá. Y cuando yo era camarista, también presencié, no me tocó participar a mí, pero sí una compañera mía en aquel momento de la sala, que hubo amicus curiae, que me acuerdo que fue en la Universidad Nacional del Litoral, no me acuerdo que más, en un tema de violencia de género que hubo. ¿Y te parece que tenías solamente desde la corte o podrían ser de primera instancia, segunda instancia? No, en todas las instancias, sí, no, Porque el de la sirve, corte pero no, por ejemplo, claro, como sí, el que yo te camarista. digo fue en la Cámara, por ejemplo, y acá el que nosotros propusimos también fue en primera instancia, si no, mal no recuerdo. ¿Juicio por jurados? Juicio por jurado, sí. ¿Como Juicio derecho por del jurado. imputado o como ya No, como establecido una por el- deuda democrática a la sociedad. Está establecido en 1853 en la Constitución y creo que sería la vuelta que le falta al Poder Judicial para ser verdaderamente democrático. Hay mucha gente que se resiste, pero la experiencia está demostrando en las provincias que hay mucho prejuicio que después en la realidad no se da. Por ejemplo, dicen, en este momento la sociedad está muy influida por los medios de comunicación, van a condenar a todo el mundo. Y sin embargo no, hay más nivel de absolución con los juicios por jurado que con los jueces técnicos. con la exigencia de unanimidad. No, bueno, no, habría que ver para qué tipo de casos y bueno, bien cómo son las reglas del juego en ese tipo de... O sea, pero no porque pida el diputado, sino que sea para determinados casos, según para la determinar, pena. exactamente, sí, y que se lo maneje con igualdad, porque a veces pasa, nosotros tenemos Estados Unidos en la cabeza y en Estados Unidos son menos del 2% la cantidad de juicios por jurado y generalmente son sobre personas de color o latinos ahora, digamos. Hay todo un tema, hay mucha corrupción también, se ha demostrado en distintos estados con respecto a los jurados. Tiene que ser algo muy regulado y muy controlado, pero en sí la institución es una institución sana, democratiza el Poder Judicial y además es un gran respaldo para los jueces. Última pregunta, ¿está de acuerdo con que se dé la creación de un tribunal constitucional provincial? Mira, nosotros acá en Argentina estamos muy empapados con el sistema de control difuso de constitucionalidad. Y si hablamos de la constitucionalización del derecho, creo que una de las principales funciones de los jueces es controlar la Constitución. Y me parece que no, que debería... Nuestro propio sistema. No, pero me parece que lo que debería fortalecerse es el control constitucional por parte de los jueces, y no solamente de los jueces, todos los operadores jurídicos, que empecemos a trabajar con la Constitución. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. No sé si querés decir algo más. Pero no, espero haber satisfecho por lo menos la respuesta, más allá que no estén de acuerdo. Todo, contestaste todo, así que muchas gracias. Pero bueno, no, agradecía yo de participar y esto, de recalcar que ya la Constitución no es ese librito chiquito que te podía meter en el bolsillo y que lo tenía ahí como para controlar un principio. Sobre todo en lo que tiene que ver con derechos humanos, que es una perspectiva que tiene que atravesar todo el derecho, porque desde el Código Civil Nuevo se arrimó mucho al derecho público, porque lo constitucionalizó, porque en los primeros artículos te dice que hay que interpretar toda la luz de los tratados de derechos humanos, que no es más que lo que está en la Constitución. ¿Cómo te va vos como defensora con esto de decir, bueno, en mis 6 años construimos esto? ¿Qué dejaron en la provincia desde lo que es la constitucionalización del derecho? Bueno, muchas cosas dejamos, porque dejamos un organismo bien organizado, ordenado, en marcha. No solo que tenemos paridad, sino que tenemos más mujeres que varones. Estamos nombrados como emblemáticas dentro del mapa judicial a nivel nacional por la Oficina de la Mujer de la Corte Nacional. En la defensa pública penal se trabaja muy bien. Institucional se ha acrecentado, eso no existía. Eso, sí, en la primera gestión, que es esta que hoy mencionábamos, que por ahí terminó mal, el defensor que lo suspendieron, estuvieron a punto de destituirlo, se había empezado a trabajar esa línea, pero con una mirada y con una impronta mucho más agresiva, combativa y denunciante, agresiva más que combativa y denunciante. Y siempre con una política rápidamente ir a denunciar a la comunidad internacional. Nosotros tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de los distintos tratados de Naciones Unidas. La mirada mía es distinta, porque yo creo que, primero que no está bueno
si no hay realmente la posibilidad de revertir una situación que no haya sido ya tratada en la comunidad internacional, esto de andar ventilando y buscando sanciones para tu propio Estado, cuando vos lo que tenés que hacer es trabajar en tu propio Estado para que las cosas marchen bien. Entonces, durante mi gestión se profundizó ese trabajo, se aumentaron los ámbitos de incumbencia del registro de bienes institucionales y de tortura, se creó un programa que recorren permanentemente las cárceles, dando acompañamiento y asesoramiento a las personas que están encerradas y contacto con su familia, contacto con los defensores. Se armó un protocolo para asesoramiento y acompañamiento a víctimas y sus familiares de violencia institucional. Es decir, se interpusieron un montón de habeas corpus y hace unos días pude dar mi informe en la legislatura, un informe final, que impactó de una manera que yo digo, me gusta este efecto porque logramos en estos 6 años de defensa poner en el centro de la discusión política santafesina el problema carcelario. Exactamente, esa es la deuda que se reflejó, de decir, hagan algo con las cárceles. Exactamente, todo el mundo miraba para otro lado, porque la cárcel no paga, porque la gente total quiere que los presos se pudran en la cárcel, y sin embargo está viendo, nosotros lo vemos son con vidas mucha humanas claridad, las que están en la cárcel. y además de que son vidas humanas, eso también pertenece a la sociedad y vuelve a la sociedad. Entonces vos lo podés pensar subjetivamente en favor de esas personas privadas de libertad, que eso lo hacemos nosotros los defensores, pero también institucionalmente, y también lo hacemos desde la defensa, en pos de la paz social. Porque lo que se persigue con la pena, que lo dice la Constitución y lo reglamenta la Ley de Ejecución Penal, es la resocialización de las personas, no el castigo. Entonces, muy conforme, con muchos logros. Todo se hizo desde la mirada de la Constitución, porque nosotros trabajamos así. Es notable cómo ha cambiado el acceso a la defensa de lo que era antes un sistema escritor. Sí, no, es otra cosa. Y después nosotros también dejamos una herramienta muy buena, que creo que es un verdadero hito de esta gestión, que es una resolución que saqué en noviembre del año pasado, o sea, ya al final de la gestión, pero que fue producto de trabajo de los 5 años anteriores y de toda la capacitación que hicimos, especialmente en el tema perspectiva de género. Porque creo que judicialmente se pasó de invisibilizar por completo las situaciones de violencia de género, que venía la mujer golpeada 9 veces y armabas 9 expedientes por lesiones leves, y no se vinculaba que tenía una vida sumida en la violencia, a una respuesta absolutamente exagerada. Hay muchos presos por violencia de género, hay presos en prisión preventiva, más del 50% en prisión preventiva, no difícil ser fiscal y muchos de esos con una mera denuncia. Entonces, y muchos de esos, si bien merecen una respuesta del Estado, merecen una respuesta no punitiva, sino una respuesta de otro tipo, constructiva, de cultura, de valores, de ver la cosa, pues también hay que pensar que los varones también son víctimas de una determinada cultura. Hay que medir el riesgo, esa oficina que vos decís que se cree en la corte que mide el riesgo. Todo se judicializa y no todo es para judicializar, y de lo judicial no todo es penal, lo mínimo tiene que ser penal. Hay que trabajar fuerte de los otros sectores del ordenamiento jurídico. Por eso el Código Civil tuvo esa reforma tan importante que lo humanizó, ya no se piensa en términos de los principios de libertad, propiedad, sino de igualdad ante la ley, solidaridad, inclusión, equiparación de las personas. Hay que ayudar, hay que tenderle los puentes y las rampas a las personas para que todos accedan a la justicia, interpretando las leyes en clave de derecho humano, es decir, con la Constitución. Bueno, muchas gracias. De nada.